Estamos comenzando la clase de citoplasma, orgánulos celulares. En este caso continuamos con los orgánulos de la célula eucariota y vamos a abordar los orgánulos membranosos y no membranosos. Comenzando por decir que los orgánulos membranosos más importantes son el núcleo, los retículos endoplasmáticos o endoplásmicos, el aparato de Golgi o los dictiosomas, las mitocondrias, faltan muchos aquí, faltan peroxisomas, lisosomas y dentro de los orgánulos no membranosos, aquellos que son los pertenecientes al esqueleto celular o citoesqueleto, que son tres básicos. Los llamados microfilamentos o filamentos delgados, por eso micro, de pequeño, son los más delgaditos, son una alfa hélice de actina globular que se polimeriza en la actina filamentosa o actina F. Estos son, como les decía, los más delgados y que generalmente están en los sitios de adhesión celular y en los cambios de forma, ya que se arman para sostener una estructura no permanente de la célula, generalmente, y se desarman para permitir rearmar otra forma celular. Los filamentos intermedios tienen un diámetro justamente intermedio entre los filamentos de actina y los microtúbulos. Pero estos son proteínas fibrosas, alargadas, de gran resistencia. Muertas las células, normalmente los microfilamentos permanecen todavía inalterados en los restos celulares, ¿no? Los filamentos intermedios pueden ser, por ejemplo, la proteína queratina que forma las uñas, los pelos y cabellos y son resistentes. Los microtúbulos, como la palabra lo indica, son pequeños túbulos, o sea que tienen un canal interno. Estos son el resultado de polimerizar la proteína tubulina en forma de espiral, se polimerizan y alargan y se despolimerizan y acortan. Los microtúbulos son un sostén de la forma celular. Cuando la célula es redondeada, irradian desde cerca del núcleo y forman como una especie de canasta, pero también cuando hay prolongaciones, como por ejemplo el axón en las neuronas, sostienen internamente con una especie de cableado interno, pero de microtúbulos. En ese caso se estabilizan para que no se desarmen justamente, pero hay otros casos en donde si la célula se va a redondear, por ejemplo, para dividirse, los microtúbulos se acortan y luego se vuelven a alargar para adoptar la forma celular más estable y conveniente. Una vez que tenemos estos tres componentes del citoesqueleto, dentro de los no membranosos, decimos que están también los dos centríolos. Los centríolos son formados por microtúbulos, son dos orgánulos presentes en las células de tipo animal, siempre, al menos uno, y que luego se forma el otro del par, que se sitúa a 90 grados del primero. Están formados por microtúbulos, de apares de microtúbulos por fuera, y son estables, como les decía, en la célula animal, y desde allí es como que facilitan el alargado y el acortamiento de microtúbulos, funcionando como cebadores para iniciar la elongación de los microtúbulos que generalmente dan la forma celular. Pero también algunos de estos centríolos modificados, se dice, forman la base de lo que son los cilios y flagelos. Y ahí aparecen algunas diferencias, porque, por ejemplo, en el caso de un cilio,
se agrega un par central y 9 pares periféricos, dando lo que se dice la fórmula 9 más 2, ¿no? 9 periféricos y un par más a nivel central. Con esos microtúbulos y gasto de ATP se mueven esos microtúbulos, que acá obviamente están en un corte transversal por el cilio, y al desplazarse bate el cilio. O sea, los cilios son el resultado de una estructura con base en centríolos modificados que alargan sus centríolos y siempre los acompaña una membrana por fuera, la membrana plasmática, y bueno, y así los centríolos participan en la formación entonces de los cilios. En el caso de los flagelos también, la fórmula es diferente porque no necesariamente tenemos este par central, pero bueno, también tenemos tripletes de túbulos, en vez de pares tenemos de A3. Finalmente, otro órgano, que ya lo hemos mencionado muchas veces, no membranoso, es el ribosoma, o los ribosomas, que son compuestos por proteína ribosomal y ARN ribosomal, ¿no? Bien, comenzamos entonces con el núcleo. El núcleo que normalmente describimos, orgánulo ya membranoso, por supuesto, es un orgánulo que cuando lo describimos normalmente estamos describiendo cómo es en interfase, o sea, en la mayor parte del tiempo de vida de la célula, al que pertenece este núcleo, y dejando por fuera los cambios que este núcleo sufre cuando la célula inicia su estado reproductivo, inicia su mitosis o división celular para dar 2 células hijas. Decimos, la mayor parte del tiempo, entonces la célula está en interfase, no se está dividiendo, está metabolizando, creciendo y haciendo todas las funciones vitales que hemos mencionado, y el núcleo se ve así como lo vamos a describir ahora. Esto va a cambiar radicalmente cuando la célula salga de la interfase y entre en la división celular o reproducción. En un núcleo interfase o interfásico tenemos el jugo nuclear, que es la solución interna del núcleo. Tenemos en una célula eucariota cromatina. La cromatina es esta sustancia, como por los colorantes que colorean ácidos usados normalmente, se ve en el interior del núcleo como una especie de grumos en el interior nuclear. ¿La cromatina qué es? La cromatina es el ADN eucariota. Todas las moléculas que haya, 2, 4, 8, 112 o las que haya, en el caso del humano hay 46 en el interior de las células, es decir, todas las moléculas de ADN, en nuestro caso 46, pero que están enrolladas con las histonas, las proteínas que protegen al ADN de los eucariotas, y además algunos trozos de ARN que se están armando, sintetizando allí, formando entonces este grumo que es el ADN original, la molécula con sus histonas, enrollado, enroscado muchas veces sobre sí mismo, tanto que se logran llegar a ver en forma visible con el microscopio óptico como manchas o grumos dentro del núcleo. Hay una cromatina visible, que es la que vemos, la que se colorea, y otra que en realidad el ADN con sus histonas está bastante desenrollado y no se alcanza a ver. Sabemos que está, pero no se alcanza a ver. Si ustedes observan la flechita con la que suelo señalar, digamos, o en este caso la manito, diríamos, todos estos grumos que se puedan ver dentro del núcleo son la cromatina visible. Y allí, donde supuestamente hay jugo nuclear y algo más, estaría la otra cromatina poco enrollada. Los nombres que reciben son heterocromatina, las que vemos, la grumosa, y eucromatina o cromatina verdadera, la invisible, a la que no se alcanza a ver.
Esto tiene una importancia. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito leer la información que guarda el ADN codificado en la secuencia de bases, yo necesitaría que ese ADN esté con sus histonas pero desplegado para poder abrir las hebras, las dos hebras de la molécula y leer A, T, C, G, la secuencia de bases. En un ADN enrollado y vuelto a enrollar y vuelto a enrollar cada vez más gordo y ancho, es imposible leerlo. Por lo tanto, la importancia que tiene la heterocromatina es la de, sabemos que es ADN vital e importante, pero que no se está expresando. Es decir, no está dando su información para armar proteínas del tipo que sean. En cambio, la eucromatina, que justamente no la vemos, lo más probable es que sea ADN desenrollado a propósito de poder leer su secuencia y armar proteínas y ARNs. Jugo nuclear, heterocromatina y eucromatina dentro del núcleo. Nucleolo. El nucleolo no es una parte del núcleo con membrana, no. La única membrana, ya la dijimos, son dos, formando la envoltura nuclear con sus poros nucleares, y acá adentro no hay más membranas. El nucleolo es una zona donde se ven unos gránulos. Lo que está ocurriendo allí es que el ADN está dando información para abrirse y ser transcripto para armar su complementario transcripto, que es el ARN. Y en este caso del nucleolo, el ARN que se está transcribiendo es el ARN ribosomal. O sea, el nucleolo es una porción del núcleo en donde se están armando ARNs ribosomales que, combinados con proteínas, armarán las subunidades de los ribosomas, que cuando estén listas saldrán por los poros nucleares al citoplasma a trabajar. Por lo tanto, cuando una célula trabaja fabricando o sintetizando mucha proteína, sus nucleolos en el núcleo se ven muy grandes, inclusive a veces se ven dos, como en el caso de nuestro hígado, que en las células de nuestro hígado, como sintetizan tantas proteínas para exportar, proteínas del plasma, proteínas de la coagulación sanguínea y otras, tienen normalmente dos zonas para armar ribosomas y son dos nucleolos. Normalmente se ve que siempre hay más cromatina pegada a la membrana interna nuclear, nunca tapando los poros nucleares, por supuesto, y el jugo nuclear, la base acuosa, recibe el nombre de nucleoplasma. La membrana externa suele tener adheridos ribosomas, además de tener los poros nucleares, y continuarse con las membranas del retículo endoplásmico rugoso. Esta es la típica descripción de un núcleo interfásico, de un núcleo de las células en su principal estado, que es el de no estar dividiéndose. Acá tienen otro dibujo idealizado, donde se ven los poros, el nucleolo, la cromatina, heterocromatina, y la eucromatina se vería allí en la parte no visible, digamos. La envoltura nuclear también se suele llamar carioteca. Y, bueno, es el otro nombre que suele recibir. Aquí hay una microfotografía de microscopio electrónico de un núcleo en donde se logra ver el retículo endoplásmico, la envoltura nuclear, algunos poros, el nucleolo y mucha heterocromatina y cromatina, heterocromatina pegada también a la membrana interna nuclear. Hemos dicho entonces que estas figuras se pueden colorear las células con diferentes colorantes. En esta, por ejemplo, se observa alrededor del núcleo teñido celeste el par de centríolos desde donde irradian los microtúbulos que están en verde y los microfilamentos rojitos de actina. Acá se ve otro núcleo donde se muestran dos nucleolos y el citoplasma con
la actina con la cual se ha adherido esta célula. Y acá hay un grupo de células, 1, 2 y 3, mostrando también sus núcleos y sus citoplasmas, ¿no? Todas estas células en interfase. Bien, vamos a decir ahora lo más importante de lo que sería el ciclo vital o ciclo celular. Las células transcurren como nosotros, apareciendo como nuevas, como un nacimiento, luego de que su célula madre se dividió y deja dos hijas iguales. Ahí aparece nuestra célula de estudio, digamos, como nueva, recién nacida. Esa célula va a incorporar materiales, crecer y demás. Va a llegar un momento en que señales de su interno y señales externas le van a indicar que ya es hora de, como quien dice, dejar su descendencia. Por lo tanto, la célula esté como esté y tenga la forma que tenga, se redondeará, se soltará de sus compañeras por un rato, por algunos minutos. Esto suele ser, depende de la célula, de 20 minutos en monera a lo que es normal, 40 minutos hasta 2 horas o 3 horas en las células eucariotas en general. Se suelta, se divide, da 2 células hijas y eso constituye su reproducción celular, iniciando de nuevo el ciclo. Pero en el momento de la división tenemos un inconveniente. Si las células tomaran todo ese embrollo enredado de heterocromatina y eucromatina y lo dividieran en dos para las células hijas, pero sería una distribución de información errónea, puesto que piensen que en esas hebras de ADN hay información para formar nuestros pies, nuestros ojos, nuestras neuronas, nuestro temperamento psíquico, la forma de nuestras uñas, etcétera, etcétera, nuestros ovarios, nuestros testículos, etcétera. Entonces, si yo tomo el bollo de cromatina y lo divido, probablemente le dé solo una parte de la información a una célula hija y otra a otra. Entonces las células se van a formar mal, porque sería como a una no darle información para que arme sus lisosomas y Golgi y a otra para que no tenga proteínas de transporte en la membrana, por ejemplo. Por lo tanto, cuando las células se dividen, además de soltarse y redondearse, lo que hacen es a todas esas moléculas de ADN hecho cromatina, lo comienzan a enrollar en hélice. Es como decir, en el caso humano tendríamos 46 cromosomas, los cuales tendríamos que repartir la información entre dos células hijas. Siempre está sucediendo esto en nuestras células todo el tiempo, porque después de unos días u horas en algunos casos, se dividen, o sea, se tienen que preparar para dividirse. Esto consiste en hacer una réplica o copia de la molécula de ADN. Por lo tanto, de las 46 hebras tenemos 2 iguales, réplicas, porque es la que vamos a repartir en las dos células hijas. Pero estas réplicas se han armado en el bollo, en este lío de heterocromatina en el núcleo de interfase. Entonces, lo que hacen las células y las enzimas celulares, en realidad, es tomar a cada una de las 46 hebras y su duplicado y comenzar a enrollarlos. Esto permite después tener, como si hubiéramos hecho ovillos largos de cada una de las hebras. Entonces vamos a tener 46 hebras enrolladas y su réplica también hecha un ovillo, y a eso le llamamos cromosomas. Entonces, cuando una célula se va a dividir, tiene sus 46 hebras de cromatina ahora enrolladas muchas veces hasta formar un cromosoma o cuerpo cromático, cuerpo que se colorea. Cuando las células hacen esto, lo han hecho con la réplica, por lo tanto, de cada cromosoma tenemos 2, y 2, y 2,
y 2. O sea, sean como sean esos cromosomas, tenemos 2 cromosomas iguales. Y luego así es más fácil decir, bueno, de estos 2 iguales, uno para cada hija, de estos 2 iguales, uno para cada hija, de estos 2 iguales, uno para cada hija. Las células hijas así reciben una información igual de su célula madre. Por lo tanto, ¿a qué vamos con esto? Cuando yo comienzo a observar, en vez de cromatina, enrollamiento, aunque todavía el cromosoma esté largo y fino y le falta enrollar, ya empezó la división celular. Salí ya de la interfase. Dicho más fácil, cromatina en el núcleo, células sin dividirse o en interfase. Veo cromosomas como sean, estoy en división celular, la célula se está reproduciendo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es un núcleo cuando inició la división celular? El núcleo se vuelve difuso, va a desaparecer la membrana nuclear, va a desaparecer el nucleolo y las cromatinas se va a enrollar en hélice y condensar para formar estos cuerpos llamados cromosomas. ¿Sí? Y voy a ver tantos cromosomas en un núcleo como hebras o moléculas de ADN tenga la especie. A ver, nuestras células en interfase tienen cromatina. Durante la división celular se tienen que observar 46 cromosomas duplicados, o sea, 46 pares de cromosomas que cuando termine la división celular y de las 2 células hijas, cada una va a tener un cromosoma, 46 cromosomas y no pares, arrancando su vida de interfase nuevamente con 46 cromosomas. Después los duplicará y se dividirá y así. Eso se llama ciclo celular. Entonces, ¿veo cromosomas? Todo esto es división celular. No veo cromosomas, veo cromatina, interfase. Acá ustedes tienen núcleos en interfase, coloreados, y núcleos que han iniciado la división celular. Cromosomas recién empezando a enrollarse y así. Esto lo vamos a ver mejor en la próxima clase. Pero, entonces, ya hemos dicho que el núcleo en división celular, adelantamos, va a verse muy diferente al núcleo en interfase. Volvemos al citoplasma y nuestros orgánulos. ¿Qué es el sistema de endomembranas? Solo existe, obviamente, en los eucariotas. Son los sistemas de membranas internas que separan compartimientos donde se separan funciones celulares. Se define como un sistema en forma de red o reticular de sacos, vesículas, serían más redondeadas, tubulitos, ¿sí? Sacos aplanados, redondeados, lisos o rugosos, todos conectados entre sí y que solo obviamente van a estar en los eucariotas. Los forman los 2 retículos endoplásmicos, los aparatos de Golgi y las vesículas. Unidos se podría agregar a la membrana externa de la carioteca o envoltura nuclear. Acá sería lo más fácil que he encontrado para decir quién es el sistema de endomembranas. Bueno, la membrana plasmática reciclándose con vesículas, las vesículas que vienen del Golgi, el Golgi que viene a conectarse con las vesículas de transporte desde los retículos y los retículos endoplásmicos rugosos con ribosomas y lisos sin ribosomas que generan vesículas y que van a unir funcionalmente a todo el sistema de endomembranas. El retículo endoplásmico dijimos que eran un sistema justamente de sacos, cisternas, túbulos, todos unidos, que generaran vesículas con contenido, y en el rugoso, al tener adheridos los ribosomas, estos sintetizan las proteínas que quedan alojadas en el interior del retículo y así salen en forma de vesículas y se van con su contenido proteico al Golgi. En cambio, en el retículo endoplásmico
liso, o REL, también es un sistema de túbulos y sáculos, pero sin ribosomas adheridos en la superficie, que se encarga fundamentalmente, o tiene enzimas dentro para ello, de sintetizar los lípidos, acomplejarlos, unirlos entre ellos, unirlos a otras cosas, y luego que ha sintetizado los lípidos en simples o complejos, a través de vesícula de transporte, los envía normalmente al aparato de Golgi para que éste los almacene, los empaquete para exportación o los dirija con otra vesícula de transporte donde lo requiera la célula. El Golgi es el orgánulo que también puede hacer el acomplejamiento de los lípidos con una proteína armando las lipoproteínas. También puede armar los glucolípidos, adicionándoles a los lípidos una parte azúcar o glúcido. El retículo endoplásmico liso es muy importante también porque adentro tiene las enzimas que le quitan a las moléculas que para nosotros son tóxicas o para las células son tóxicas, les puede quitar la porción molecular que es la venenoso-tóxica, y por lo tanto en nuestro hígado, por ejemplo, hay mucho REL, porque hay muchos fármacos que van al hígado a ser procesados y en el REL se les quita la parte que puede ser tóxica. En el músculo también hay mucho REL, pero por otra razón, porque ahí, en vez de dedicarse tanto a la síntesis de lípidos, tiene bombas para bombear calcio a su interior. Toma todo calcio que puede encontrar en el citoplasma de la célula y lo guarda en su interior. El REL también tiene las enzimas que en el hígado pueden tomar nuestra reserva de azúcar, que es el glucógeno, que está en el hígado o en los músculos, y esas células tienen mucho REL con mucha glucogenasa. Entonces la enzima liberada del REL puede tomar al glucógeno y degradarlo para ir soltando o liberando monómeros de glucosa, que van a ir a parar a la sangre a darnos energía. Y finalmente el retículo endoplásmico liso también genera vesículas para transportar sustancias y para reponer membranas donde haga falta, por ejemplo en la membrana celular. Bueno, el aparato de Golgi adelantamos que teníamos una cara inmadura o de deformación, o una cara convexa llamada también cara cis o inmadura, y una cara madura, cóncava, también llamada cara trans o madura, en donde ya salen los productos a ser secretados o exportados. Hemos dicho que participa estando generalmente ubicado cerca del núcleo y entre el RER y el núcleo, o sea, el RER está entre el núcleo y el Golgi, o el REL y el núcleo, y empaqueta, almacena proteínas, lípidos, los acompleja con glúcidos para exportarlos. Genera también, no se olviden, lo que llamamos lisosomas primarios, o sea, forma los lisosomas metiendo dentro de una vesícula enzimas que digieren proteínas, lípidos y glúcidos, o sea, lipasas, proteasas y glucosidasas, formando una especie como de órgano digestivo móvil. Es como un estómago móvil. A lo que él se une lo digiere, formando el lisosoma secundario, y lo que sirve pasa por las membranas a estar disponible para la célula, y lo que no, exocitosis residual. También arma los peroxisomas, que vamos a decir algo de ellos. El aparato de Golgi tiene una función importante, que es la de agregar azúcares a todo lo posible. Cuando una proteína salió del RER y va a ser de exportación, y va a ser una glucoproteína de exportación, el glúcido se le va a agregar en el Golgi. Cuando un lípido va a ser glucolípido, la parte glúcida se le va a agregar en el Golgi. Por lo tanto, facilita o hace que se sinteticen los glucolípidos y glucoproteínas. También forma los mucopolisacáridos, es decir,
proteínas que ensamblan especie de plumas de sacáridos o glúcidos. Estos son importantes en las membranas extracelulares nuestras, por ejemplo, ¿no? Bueno, y arma los gránulos de secreción, como dijimos antes. Es un reciclador nato de membrana porque recibe muchas vesículas desde REL y de transporte por la célula, saca muchas vesículas desde los costados de los sáculos y la cara madura, y así vehiculiza mucha membrana, ¿no? Acá está cómo se forman las vesículas de una cisterna original, elabora el producto, arma la vesícula de transporte, que se dice brota, la vesícula de transporte sale marcada con una proteína desde afuera, sabe que con esta marca se redirige al próximo saco del Golgi, fusiona sus membranas, entonces el contenido pasó del sáculo original al sáculo o cisterna del Golgi que recibe ese contenido, ¿no? Esto es como los libros de biología más utilizados, como el Curtis, presentan este tema, viéndose lípidos y proteínas que están en formación en el RER y en el REL, que salen por vesículas e ingresan a los sáculos inmaduros del Golgi. Ahí están las enzimas que los transforman en glucoproteínas, glucolípidos y los que hemos mencionado, proteoglucanos y demás, o mucopolisacáridos, y salen por la cara madura como vesículas de secreción a exocitar lo que han armado esta célula para otras, ¿no? O para el medio extracelular. También puede ser simplemente reciclar membrana nueva para darle membrana nueva a la membrana plasmática, pero también puede ser al revés, que haya invaginación de la membrana para suplir de membrana al Golgi y este reparte entre sus sáculos, ¿no? O sea, recicla membranas y materiales. Esto es una dinámica del sistema de endomembranas, conectándose también, donde puede verse la exocitosis, endocitosis, el reciclamiento de membrana y cómo siguen las proteínas y lípidos de exportación desde el RER. En cambio, si fueran para uso interno, las proteínas saldrían de los ribosomas libres en el citoplasma. Los lisosomas. Lisosomas, dijimos, tienen lipasas, proteasas y glucosidasas, y el lisosoma se carga de ácido en el interior. Ácido sería cargarse de hidrógeno más, o sea, un hidrógeno que perdió un electrón que se llama protón. Entonces, los lisosomas tienen enzimas digestivas que están inutilizadas a pH básico, pero el lisosoma bombea hacia el interior protones, acidificando su interior, y así activa las enzimas hidrolíticas que tiene en su interior, que son activas a pH ácido o bajo. Entonces, tienen una sola membrana y deambulan por la célula hasta encontrarse con una vacuola endosoma para digerir el interior del endosoma, y así este lisosoma primario convertirse en secundario y liberar los productos de la digestión. Algo más para decir. Los lisosomas no solo digieren materiales que provengan del exterior, también digieren fracciones de membrana, orgánulos viejos, partes de citoesqueleto viejo, por ejemplo, orgánulos como mitocondrias, vesículas inclusive. Es decir, es quien además de la digestión de elementos tomados del exterior, hace digestión intracelular. Lo vamos a mostrar. Y además, en algunos casos, como por ejemplo dijimos los macrófagos, son células que tienen que digerir muchas sustancias extrañas, células muertas y demás, que van encontrando en todo nuestro organismo, en nuestra sangre. Estas células tienen muchos lisosomas. ¿Por qué? Cuando se encuentran con muchas bacterias, con alquitrán en nuestros pulmones, con smog en el interior de nuestros
bueno, sistema digestivo y más, vuelcan las enzimas lisosomales fuera y hacen digestión extracelular. Lo hacen las células vegetales con sus paredes celulares, nosotros con patógenos. Y un ejemplo muy lindo, interesante, que también digieren nuestro hueso cuando hay crecimiento, porque para hacer crecer un hueso hay que demoler, disolver el anterior, el que veníamos teniendo, viejo, para armar hueso nuevo. Y eso, el hueso es un material muerto, entonces eso se digiere con lisosomas volcados por unas células especiales que trituran, disuelven con el ácido esa matriz del hueso y permiten formar hueso nuevo. Y eso es una digestión extracelular normal de nuestros huesos. Aquí hay un gráfico donde podemos ver el núcleo con su carioteca, el RER, ¿sí? Y también el Golgi. Y vemos esto que es una mitocondria. Hay muchas, pero esta se ve que estaba vieja. O que tenía perforaciones en la membrana o no está funcionando bien. En este caso, se envuelve con membranas de los retículos al orgánulo y se le forma una especie de vesícula fuera, mientras que del Golgi han salido circular lisosomas primarios. Estos se unen a la vacuola o vesícula y digieren el contenido. Esto entonces, ahora es un lisosoma secundario en digestión. Ahora, si nosotros le llamábamos endosoma fagosoma a cualquier vesícula tomada de fuera, por ejemplo con una bacteria, en este caso es un endosoma, pero es un autofagosoma porque está digiriendo algo propio de la célula. El autofagosoma se une al lisosoma primario, forma el lisosoma secundario, se digiere el contenido, en este caso la mitocondria, lo que ya no tiene forma de seguir digiriéndose o aprovechar, forma un cuerpo vacuola residual que se libera al exterior por exocitosis su contenido residual o inútil. Mientras que lo tomado de fuera, decíamos, era un endosoma, que si es sólido es un endofagosoma o fagosoma, que es distinto porque es tomado de fuera, es un heterofagosoma también llamado. Según el lisosoma primario se digiere y se exocita lo no útil. Lo útil difunde por esta membrana y se distribuye en las células. Aquí hay otro esquema que hemos usado a veces en la cátedra con los mismos procesos y lo hemos usado a veces para que ustedes reconozcan estructuras y le pongan nombre al fagosoma o heterofagosoma, al proceso de heterofagia, al lisosoma primario, al lisosoma secundario, a la exocitosis, a la endocitosis, fagocitosis, a la autofagia y así. Los peroxisomas son otro organulito pequeño de una sola membrana y es muy interesante su función. Los peroxisomas tienen en su interior lo que se llaman las peroxidasas. Las peroxidasas son enzimas catalíticas también, degradativas o destructoras. Estas enzimas se llaman peroxidasas y catalasas y trabajan en sentido, podríamos decir, contrario. ¿Qué quiere decir peroxidasas? El nombre de las enzimas nos está diciendo que trabajan sobre peróxidos. Y fundamentalmente sobre quién trabajan. El peróxido de hidrógeno, que es el nombre químico del agua oxigenada. Estos orgánulos, para decirlo sencillamente y no hacerlo muy largo, en todos los procesos celulares puede haber liberación de un oxígeno libre que anda con un electrón por allí, un O menos, que puede llegar a hacer desastres, oxidando aceites, lípidos, los lípidos membrana, haciendo agujeritos en las membranas plasmáticas o de orgánulos. Entonces el peroxisoma toma en estas reacciones ese oxígeno y lo une al agua.
Entonces el agua, H2O, pasa a ser H2O2, que es agua oxigenada. Y cuando también es necesario volver atrás el proceso, también actúan enzimas que tienen el peroxisoma, que se llaman catalasas, y que toma el agua oxigenada, le saca el oxígeno y vuelve a hacer agua y oxígeno gas. O sea, forma dos oxígenos juntos de estos sueldos y forma O2 gas. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Lo que podemos decir es que es un orgánulo destinado a impedir las oxidaciones dañinas y a proveer también oxígeno cuando sea necesario. Esto es muy importante porque la vitamina E, por ejemplo, es muy tomada para evitar estos procesos de oxidaciones que provocan envejecimiento celular, porque dañan las membranas, los orgánulos. Bueno, el peroxisoma también hay varios, puede haber muchos, girando, dando vueltas por el citosol, por el citoplasma, yendo a hacer sus reacciones en donde requieran estas reacciones de catálisis de oxidaciones, peroxidaciones y demás. Otra cosa importante es que permiten o ayudan tomar a las purinas, si se acuerdan, las bases púricas nitrogenadas que estaban en los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Bueno, los órganos que las células más peroxisomas tienen, como hígado, por ejemplo, vaso, degradan mucho de estas bases nitrogenadas y permiten la liberación de, de estos nitrógenos y después liberarlos, por ejemplo, por orina o heces. También otro orgánulo importante van a ser las mitocondrias. En este caso han hecho una coloración para ponerlas en evidencia con naranja. Aquí se pueden observar las bandas de actina en verde y las mitocondrias presentes a lo largo de todo el citoplasma con un colorante naranja. Las mitocondrias son orgánulos de doble membrana y este es un esquema muy lindo y muy claro. La membrana externa es la que la limita a la mitocondria, es lisa y luego tiene un espacio generado a propósito y una membrana interna. Ahora, como el proceso que se da en la membrana interna es muy importante, en vez de generar muchas mitocondrias, lo que se hace es plegar y aumentar la cantidad de superficie de la membrana interna para ayudar a que se pueda dar más el proceso que se da allí. Se dice, la membrana externa es lisa y la interna es plegada, formando lo que describieron como las crestas mitocondriales. Pero son invaginaciones de la membrana hacia adentro. Este espacio que queda entre las dos es el espacio intermembranal o intermembranoso que va a ser importante. Y adentro nos queda lo que sería la matriz mitocondrial, el contenido soluble interno con sus enzimas y un montón de sustancias que hay ahí dentro. Si observan acá en este esquema tridimensional, van a observar que es una especie de gran cisterna que está separada por los repliegues de la membrana interna de la mitocondria con el espacio intermembranoso y la membrana externa. Espacio intermembranoso, membrana externa. Dos cosas importantes van a ver en las mitocondrias que se van a repetir también en los cloroplastos. Los orgánulos, a pesar de que están en el citoplasma lejos del núcleo, tienen una hebrita de ADN circular enrollado, parecido al de las bacterias. Esto se llama DNA mitocondrial, o en el caso del cloroplasto, DNA cloroplástico. Este ADN tiene información para proteínas que solamente unas cuantas, que son propias de la mitocondria, la sintetiza la mitocondria solita
y las coloca donde las debe colocar. Por eso también van a observar que hay ribosomas libres dentro de la matriz mitocondrial, porque son los que van a armar las proteínas específicas mitocondriales. A veces van a ver aceites o gránulos de glucógeno, si son células nuestras, animales, o van a ver almidón, si estas mitocondrias fueran orgánulos de células vegetales. Ya van a entender mejor por qué. En esta gráfica nos muestra que, bueno, normalmente hay muchas mitocondrias en el citoplasma y esta es una foto sacada con microscopio electrónico de una mitocondria, cualquiera, viendo las crestas mitocondriales, que en este caso son bien amplias. Acá hay otro dibujo mostrándonos la membrana interna con sus crestas, la externa lisa, el ADN mitocondrial por allí, y nos estamos un gránulo, otro gránulo por allí, y los ribosomas sueltos. Bien, y acá comienza a hablarnos de lo que sería la función de las mitocondrias. No se olviden que estas mitocondrias están allí moviéndose poco, pero moviéndose, atrapadas en una red de proteínas en el citoplasma. O sea que su exterior es el citoplasma celular, más allá el núcleo, más allá los RER y demás. Cuando un combustible, por ejemplo una molécula de azúcar, de glucosa, entra a la célula, la empiezan en el citoplasma a partir en dos, luego se la continúa degradando para ir obteniendo la energía de los pedazos de lo que era una glucosa. Estas moléculas más pequeñas, en células como los procariotas, se terminan de obtener la energía de estos trocitos de moléculas en ese único citoplasma, y el proceso obviamente no es tan eficiente. La eficiencia para obtener energía de la glucosa se obtuvo cuando aparecieron las mitocondrias dentro de las células eucariotas, porque ellas toman estos trocitos moleculares de la glucosa, que se llaman acetil-CoA, y los incorporan en el interior de la matriz mitocondrial. Allí ocurre un proceso en donde una enzima toma ese acetil-CoA, lo empieza a desarmar, pero para hacerlo necesita dárselo a otra molécula, esta le hace algo, se lo van pasando de mano en mano, y cada uno de esos pasos están guiados por enzimas, hasta que logran desarmar la unión carbono-carbono de este acetil-CoA y haberlo oxidado, que eso ocurre ahora en la mitocondria, agregarle oxígeno para separarlo, y cada uno de estos carbonos con dos oxígenos son CO2, dióxido de carbono, que salen de la mitocondria como gas. Entonces, ese proceso comienza en la matriz mitocondrial y se llama ciclo de Krebs, el famoso ciclo de Krebs. Entonces, una glucosa entró al citoplasma, enzimas del citoplasma la partieron en dos, dejaron luego dos pedacitos que se llaman acetil-CoA. Esto daría 2 ATP en cualquier célula sin mitocondrias, pero estos acetil-CoA metidos en la mitocondria ingresan a la matriz mitocondrial y allí se dan un pase de manos enzimático entre varias moléculas que hacen una especie de ciclo que se repite, y de cada acetil-CoA le incorporan entonces oxígeno, todavía no, pero en realidad eso es lo que va a ocurrir luego, y van a hacer el ciclo de Krebs permitiendo formar dos dióxidos de carbono que salen como gas, y entonces ese gas sale al citoplasma, el citoplasma
del citoplasma afuera y nosotros liberamos con nuestro aire respirado todo ese CO2 de todas nuestras células que están respirando, de todas nuestras mitocondrias. Pero en realidad, en la matriz mitocondrial con el ciclo de Krebs, lo que se logra es tomar la energía de estas uniones carbono-carbono y armar ATP, la molécula de reserva de energía. Y para eso, el proceso termina en la membrana interna mitocondrial, en donde entre estas dos membranas se acumuló hidrógeno más protón. Entonces, la membrana interna, ¿qué es lo que termina pasando? La verdadera unión del oxígeno que ha tomado la mitocondria, que ha difundido adentro de la mitocondria, con los verdaderos electrones que se liberaron en el proceso del ciclo de Krebs, cuando se desarmaron el acetil-CoA en sus dos carbonos. Esos electrones fueron a parar a unas partículas, a unas pelotitas moleculares que tiene la membrana interna, que se llaman partículas F1, y allí se termina de tomar el oxígeno, ponerle los dos electrones del proceso que se acaba de dar en la matriz y eso agregarle dos hidrógenos o protones que estaban en el espacio intermembranoso y entonces el oxígeno lo hemos convertido en agua. Resumiendo, en la mitocondria se termina de hacer un uso más eficiente de las moléculas que nos da la glucosa. En el ciclo de Krebs se produce mucho ATP. En la membrana interna, en las partículas F1, se termina de formar el agua y obtener mucho más ATP, y como resultado del proceso de desarmar carbonos-carbonos del original glucosa o acetil-CoA ahora, se genera CO2 que sale. Entonces, a la mitocondria entró acetil-CoA que venía de la glucosa y oxígeno, y que salió CO2 y agua. Y lo más importante, todo esto se hizo para obtener 38 moléculas de ATP de una glucosa que entró a la célula. Todo este proceso se llama respiración aerobia y se da solo en las mitocondrias. Si no hay mitocondrias, las células respiran la glucosa de otra manera, sin oxígeno, fuera en el citoplasma. Entonces, en vez de 38 ATPs que rinde respirar la glucosa y terminarla en forma aerobia en las mitocondrias, rinde solamente 4 ATPs por glucosa con suero. Así que la mitocondria es una, digámoslo así, es una adquisición evolutiva de las células muy importante, porque los individuos celulares en la respiración anaerobia, que ustedes vieron en Origen de los Seres Vivos, por allí, una glucosa que fuera capturada por el monera o por ese procariota o por los fermentadores de hoy, que no tienen mitocondrias, toman una glucosa y le sacan 2 a 4 ATPs. Eso es lo que obtienen. En cambio, un eucariota con mitocondrias, y si tiene oxígeno disponible, hace respiración no aerobia, y por cada molécula de glucosa obtiene 36 a 38 ATPs. Obviamente que esto es como andar en bicicleta o tomarse un avión. Por lo tanto, esto le permitió a las células ser mucho más eficientes respirando con oxígeno y con mitocondrias y armar organismos mucho más grandes al punto de formar elefantes y ballenas azules. Entonces, nuestro volumen corporal inclusive, o la velocidad metabólica de un hámster, serían dificilísimos de sostener
sin mitocondrias y respiración aerobia. Entonces la mitocondria es, como bien dicen, la usina energética de las células. ¿Por qué se dice eso? Porque, lo digamos bien, son los orgánulos especializados en hacer la respiración aerobia de los combustibles celulares, normalmente azúcares, pero también pueden ser grasas que también terminen en acetil-CoA e ingresen a las mitocondrias. Son los especialistas en la respiración aerobia, haciendo una obtención mucho más eficiente de la energía que contenían estas moléculas. ¿Qué demandan para el proceso? Obviamente oxígeno, la molécula combustible, y como resultado de su respiración arrojan como productos oxígeno y CO2, demandan oxígeno y arrojan como producto de su proceso dióxido de carbono, energía, que es lo que buscábamos, y agua. Muy importante aclarar esto. No van a tener mitocondrias los procariotas, ni los virus, por supuesto, porque no son celulares. Todo el resto, sí. Si les preguntamos si las esponjas tienen, los platelmintos, los corales tienen, sí, tienen mitocondrias, son eucariotas y obviamente que al no poder fotosintetizar y armar sus propias moléculas combustibles, todos los heterótrofos tienen mitocondrias. Pero también los autótrofos, porque las plantas, aunque tomen energía solar y armen glucosa, cuando necesitan energía es más eficiente tener mitocondrias. ¿Está claro? Esto va a ser una diferencia fundamental con los cloroplastos, porque los cloroplastos también van a ser de doble membrana, pero solo lo van a tener los autótrofos. Todos respiramos y salvo los procariotas, todos tenemos mitocondrias para respirar, las plantas también. Cloroplastos no. Cloroplastos son fotosintéticos, o sea, armar glucosas con luz solar y CO2. Eso no lo tenemos todos, solamente los autótrofos. Entonces, ahora vamos a compartir esta figurita que nos muestra una célula de un autótrofo vegetal, en donde vemos la vacuola, el núcleo con su nucleolo y así todos los orgánulos membranosos, y estos orgánulos llamados cloroplastos, presentes solo en estas células vegetales, y vemos que también tienen doble membrana, pero acá hay un sistema membranoso interno, o sea que serían 3 sistemas membranosos. Las dos membranas del cloroplasto externas, digamos, son lisas. El cloroplasto en general puede ser alargado, digamos. En general tienen forma de gota o de, se suele decir, de lente, ¿sí? Y tiene este sistema de 2 membranas externas más el sistema membranoso de los tilacoides dentro. Se puede observar en este esquema la membrana externa, la membrana interna, que en este caso son lisas las dos, la matriz o estroma del cloroplasto y unas formaciones de membrana muy especiales llamadas tilacoides, que son en forma de monedita. O sea, en realidad es un saco redondo aplanado. Cada tilacoide es un saco redondo aplanado. Se disponen en 4 o 5 como mínimo, a veces la pila es mayor. Y cada uno de estos son los tilacoides, y la pila de tilacoides se conoce como grana o granum, o grano. Y de vez en cuando algunos tilacoides se conectan a través
de un puente membranoso con el granum cercano o con tilacoides de un grano cercano. Esto es muy importante de entenderlo. Esto está dentro de la matriz del cloroplasto. Y el cloroplasto tiene sistema de tilacoides como en pila de moneda formando los granos en su matriz, rodeado el orgánulo con dos membranas y acá afuera que hay el citoplasma celular. Acá hay una versión 3D mostrando los tilacoides. ¿Por qué es importante esta versión? Porque nos muestra que las membranas son transparentes. ¿Qué es lo verde? Los tilacoides, porque allí hay proteínas y enzimas muy importantes de la fotosíntesis y está el pigmento clorofila, que es verde, que es el único que es capaz de capturar la energía solar y transformarla en algo molecular, porque lo transforma en electrones y luego eso va a ser transformado en energía acumulada en moléculas. Muy importante, entonces, quien inicia el proceso de la fotosíntesis es el cloroplasto. ¿Dónde? En los tilacoides. ¿Por qué? Porque en sus membranas está la clorofila, que es el pigmento verde que puede iniciar el proceso. El cloroplasto es un orgánulo presente, dijimos, solo en los autótrofos, que tiene forma de lente aplanado, hasta 10 micras en las células grandes vegetales, pueden ser más chicos, puede haber uno o muchos dentro de cada célula vegetal, es el órgano especializado en hacer lo que se llama fotosíntesis, es decir, acumular con la energía de la luz solar, foto, sintetizar carbonos y armar desde lo inorgánico, gas, dióxido de carbono, con la energía del sol, unir carbonos para armar moléculas orgánicas. Para ello contiene pigmentos fotosintéticos, normalmente los verdes, clorofila, pero hay rojos, azules y de otros tipos, carotenos, naranjas, amarillos, licopenos, rojos y así, pero el más presente es el verde de la clorofila, que es muy eficiente. Como orgánulo también es semiautónomo, dijimos, porque tenía ADN cloroplástico como la mitocondria y tiene sus propios ribosomas. A ver, muy importante de aclarar de nuevo. Si nosotros tuviéramos algo parecido a la clorofila o a las enzimas que tiene en la matriz el cloroplasto o dentro de los tilacoides, nosotros saldríamos al sol, nos pondríamos a tomar sol, haríamos nuestros propios carbono-carbono, nuestros propios glúcidos y no necesitaríamos ni semillas, ni animales, ni ir al supermercado y seríamos autótrofos fotosintéticos. Pero no es nuestro caso. No podemos tomar carbono del aire, del dióxido de carbono, y dentro de nuestras células tener las enzimas y los pigmentos necesarios para decir, únanse carbonos y empiecen a armar moléculas orgánicas. No, nosotros tomamos las moléculas que hicieron otros, que son estos fotosintéticos. Y si nos comemos un animal, ese animal se alimentó de vegetales fotosintéticos. Por lo tanto, los únicos que pueden armar las moléculas orgánicas iniciales son los autótrofos. ¿Con quién? Con el carbono del CO2 y la luz del sol y el pigmento fotosintético. Nosotros no tenemos esto, dependemos de consumir los esqueletos carbonados que hayan producido ellos. Por eso somos heterótrofos nosotros y por eso son autótrofos. Otra cosa importante de destacar para esta clase. Hasta que no aparecieron los cloroplastos y la eficiencia para formar compuestos orgánicos en forma rápida y demás, no hubo fotosíntesis. Al no haber fotosíntesis,
no se liberó oxígeno. Esa era la atmósfera primitiva que no tenía oxígeno. Nosotros podemos estar y pudimos estar en la Tierra con nuestros ancestros gracias a que como producto de la fotosíntesis, como un residuo de la fotosíntesis, se libera oxígeno. Y eso, más otros fenómenos geológicos, hicieron que haya oxígeno en la atmósfera y que el resto de los animales o heterótrofos pudieran vivir en la faz de la Tierra. Lo destaco porque es por esto que tanto decimos, y lo vamos a ver en la parte de ecología, que ninguno de nosotros estaría aquí si no hubiese los árboles y fotosintéticos que hay en el mundo y, por supuesto, el sol. Dependemos de la energía solar y de que haya una suficiente cantidad de autótrofos fotosintetizando para tomar el exceso de CO2 y darnos el elemento vital, el nutriente vital que es el oxígeno. Así que, bien, con esto se termina la parte, o redondeamos, la parte de órganos membranosos. Y vamos entonces, para terminar, a los órganos no membranosos de los cuales ya hemos hablado. 1. Los ribosomas. Los ribosomas tienen dos subunidades, la mayor y la menor. No hay con qué medir este tamaño, se usa una unidad de sedimentación que se llama 50S o Svedberg, y la unidad menor 30 Svedberg, unidades de sedimentación. Algo importante destacar, los ribosomas de los procariotas son más pequeños y los ribosomas nuestros de eucariotas son un poquito más grandes. En definitiva, los eucariotas suman 80 y los eucariotas 70. Perdón, los eucariotas 80 y los procariotas 70. Esto no importa tanto, sino para seguir las vías evolutivas, pero bueno, es una forma de reconocer también cuando hay elementos procariotas en una muestra, por ejemplo, ¿no? Dijimos que los ribosomas se armaban en el nucleolo, salen por los poros nucleares, ¿y qué hacen? Las dos subunidades están sueltas originalmente, pero se ensamblan alrededor de un ARN mensajero, allí lo decodifican, con el transferencia piden el aminoácido requerido y comienza la síntesis de la cadena polipeptídica o cadena proteica. Acá está lo de los tamaños. Y pasamos a lo que se llama el esqueleto celular o citoesqueleto y diremos que todo el citoplasma tiene la parte del citoesqueleto, estas proteínas del citoesqueleto, y el resto, bueno, también se llama matriz endoplásmica, ¿sí? Esta es una diapositiva bastante clara. Nos muestra arriba cómo los filamentos intermedios son los resistentes que están en las uniones, sitios donde hay uniones fuertes celulares, y cómo los microtúbulos irradian hacia toda la célula, ¿sí? Los filamentos intermedios a las uniones, ¿sí? A las uniones, y cómo los filamentos de actina están en la periferia o corteza celular y formando estructuras blandas como microvellosidades, y acá están en rojo. Acá filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos de actina. Acá nos está mostrando esta figura, los diámetros y cómo están formados, ya lo hemos dicho. Microtúbulos son dos pelotitas o dímeros de tubulina, los microfilamentos de actina G, que se polimerizan en filamentos o actina F o microfilamentos, y filamentos intermedios, proteínas fibrosas y muy estables de diámetro intermedio. Esto sería lo que se llama la trama
microtrabecular del citoplasma. Digamos, si aplastamos una prolongación celular, veríamos la membrana de arriba, la membrana de abajo, los microfilamentos enlaces uniéndose al sustrato y haces de microtúbulos y de filamentos intermedios sosteniendo con proteínas a los orgánulos en su posición, incluyendo, ayudando a sostener también los microtúbulos, ¿no? En esta otro esquema que muestra más o menos lo mismo, las membranas plasmáticas, los haces de microfilamentos de actina para sostener la unión, los microtúbulos para sostener la forma y los orgánulos en posición y direccionar los transportes de vesículas, por ejemplo, y los ribosomas sostenidos también en los retículos endoplásmicos membranosos, ¿no? Bueno, de nuevo acá tenemos microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, los integrantes del citoesqueleto. Hemos dado ya las funciones de los microtúbulos modificados para formar centrosomas en la base de cilios y flagelos, y los centríolos como orgánulos que son primers o iniciadores del alargamiento de los microtúbulos en la célula, ¿no? Acá se muestra lo que se llama el centrosoma, es el lugar de la célula cerca del núcleo donde se aloja toda una zona densa, muy llena de proteínas, de tubulinas y demás, con los centríolos a 90 grados y este material rodeándolos. Acá se observa que los centríolos tienen 9 tripletes periféricos sin par central, ¿sí? Y que cuando se modifican generan la base motor para mover los flagelos. Acá están los centríolos modificados para luego formar los tripletes de un flagelo. Y en los cilios se modifican con 9 pares y un par central, y esto funciona como un motorcito que va girando, ¿sí? Y desplazándose a la vez estos microtúbulos para batir en el caso de los cilios. Acá les presenta cómo es la estructura de los 9 tripletes de un flagelo y cómo hay 9 pares y un par central para formar un cilio. Bien, finalmente tenemos que decirlo, los microtúbulos tienen un papel importantísimo en la división celular porque forman, en el momento en que inicia la división celular, dijimos en el núcleo se ven cromosomas, pero en el citoplasma hay un cambio muy grande también, que es los microtúbulos sueltan a la célula para que se quede redonda, los filamentos intermedios también se sueltan y se forma lo que se llama el uso mitótico. Son microtúbulos que van a nacer desde los centríolos y van a formar una estructura justamente alargada en forma de uso, más ancha en el centro, que es toda de microtúbulos, y también algunos microtúbulos que están saliendo desde los centríolos, que se llaman microtúbulos de Laster. Toda esta estructura es el uso mitótico, y su función es unir, encontrar y unir a los cromosomas que ya ha formado la célula, unirlos y moverlos, ordenarlos a todos para llevarlos al centro. Así después se puede hacer la repartición equitativa de la información entre las células hijas. Bueno, acá están los microfilamentos que se polimerizan, despolimerizan, se contraen y relajan, provocando los movimientos celulares. Y en el caso de las células musculares, tenemos que mencionar que se asocian con otra proteína llamada también la
proteína contráctil que es más gruesa. Y de allí que se hable del sistema actina-miosina. ¿Qué es esto? La proteína actina es la que formaba los microfilamentos, pero se arma y desarma. Así forma estructuras y las fija. Pero en las células musculares necesitamos que la célula se contraiga y se relaje y estire. Se contraiga y acorte, relaje y estire. La actina sola no hace eso. Lo hace con una dupla, que es el sistema actina-miosina. La actina es la de los microfilamentos, pero la miosina es más gorda y más corta y permite caminar sobre la actina para contraer y luego volver al original para relajar. Contraer, desplazarse una sobre otra y volver. Y el sistema de actina-miosina es el que permite entonces la contracción de las células musculares, por ejemplo. Bueno, de filamentos intermedios ya hemos dicho también su función en las uniones celulares y también en el sostener la abrasión, por ejemplo, en la epidermis de la piel o en sostener estructuras duras llamadas córneas cuando la proteína es queratina, como uñas, cabellos, vellos, y en el caso de los animales que tienen estructuras córneas, como placa fuera, o cuernos córneos, no de huesos, sino como si fueran estuches de piel dura o el casco del caballo, que es su uña, la uña del tercer dedo. Bueno, estas son estructuras de proteínas de filamentos intermedios como la queratina. Miren si son resistentes, ¿no? Bueno, con esto hemos dado un buen pantallazo de los orgánulos celulares, las células eucariotas, la principal función de todos estos orgánulos y cómo esto ha dado el éxito con la respiración aerobia, la compartimentalización y especialización por orgánulos, en el proceso camino evolutivo hasta llegar, bueno, a las especies complejas, como por ejemplo reptiles, aves, mamíferos y obviamente los homínidos. Con esto damos por cerrada la parte de célula, estructura y función para que luego podamos ver la célula en su ciclo y reproducción celular. Nos vemos entonces en la próxima.